policía escolta el cuerpo sin vida. Va detrás de los 6 coches rebosantes de flores, las que llenan la iglesia donde la élite económica despide al patrón de la primera entidad de crédito en España y la segunda en Europa. Hola, buenas tardes. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Hola, ¿cómo estás? 4 días antes de su muerte, Emilio Botín se reunió con un grupo de periodistas y confesó su mayor preocupación: el auge electoral de Podemos, el auge de Podemos, el fenómeno Podemos. Al banquero quizá le preocupaban las propuestas económicas del partido de Pablo Iglesias. Nuestras propuestas económicas son factibles, son perfectamente factibles. Ese es el objetivo de La Sexta Columna: averiguar si las propuestas económicas de Podemos son factibles. Y para ello contamos con ella. Hacer las cosas de otra manera. Viviana Medialdea forma parte del Círculo Económico de Podemos. Ella nos explicará las ideas de la formación. La réplica la darán José Moisés Martín y Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 2 economistas, uno socialdemócrata y otro liberal. Como el Estado debe impulsar la economía. Como el Estado se carga la economía. En las últimas elecciones europeas, la propuesta estrella de Podemos fue un sueldo para todos. Técnicamente se llama Renta Básica Universal. Permitiría, en primer lugar, sacar de la exclusión social a cientos de miles, si no millones de personas que están sin cobrar una sola prestación, y al mismo tiempo que esas personas pudieran negociar unas condiciones laborales dignas. 5 meses después, esa pasión del líder no la comparte tanto la prudente economista de Podemos. Se está estudiando su viabilidad y aunque los estudios de viabilidad nos digan que es viable, también se está debatiendo si es una propuesta que políticamente nos interesa priorizar sobre otras. Si uno hace las cuentas, no salen. Cuesta 145.000 millones de euros, según los propios economistas de Podemos. Obviamente, del todo infinanciable. Nos llevaría a tener un sector público por encima del 60% del PIB. Económicamente inviable. Efectivamente, la renta básica no es viable. No es un debate que esté cerrado y todavía no podemos saber si irá o no irá en el programa electoral. ¿No es un poco admitir que tal vez era más inviable de lo que parecía? No, o sea, yo creo que es evidente que hay medidas que en el ámbito europeo tienen un recorrido y que en el ámbito estatal hay que replanteárselas. Para acabar con las colas del paro, segunda propuesta polémica: trabajar menos. La apuesta de Podemos son las 35 horas semanales. No forman parte del programa de Podemos todavía, pero las estamos debatiendo. Parece claro que tenemos margen en la economía española para generar empleo reduciendo la jornada laboral. Reducir la jornada laboral en un 20% no nos lleva a crear un 20% de empleo. Añadiría poco al mercado del trabajo español, porque la gran mayoría de las horas que se dejarían de trabajar se recuperarían vía productividad. La única manera de implantar una jornada de 35 horas de manera generalizada, ¿cuál sería? Bajar salarios. ¿Quieren los españoles trabajar menos a cambio de cobrar menos? Mi impresión es que no. Las fórmulas flexibles que estamos estudiando de reducir la jornada laboral tienen que acompañarse con un mantenimiento de los niveles salariales. Tercera propuesta de Podemos que sometemos a examen: el fraude da para todo. Cada vez que se pregunta a Podemos de dónde sacarán el dinero para financiar sus sueños, apuntan a los que más tienen y a los que más defraudan. Tienen que salir de la lucha contra el fraude fiscal y de poner impuestos eficaces a las grandes empresas y a las familias que más dinero ganan. Para mí todo el mundo paga muchísimos impuestos, ricos, pobres y clases medias. No es de ahí de donde tienen que salir los recursos, sino teniendo el mismo fraude fiscal que tienen en Francia o que tienen en Alemania, podríamos contar del orden de 90.000 millones de euros más al año para hacer políticas públicas. Necesitaríamos hacer un esfuerzo muy importante en términos de lucha contra el fraude fiscal, pero no es algo impensable. Esas cantidades de dinero que maneja Podemos para implementar o para implantar su país de las maravillas, desde luego es absolutamente infinanciable. Y una última propuesta sobre la mesa: ¿qué hacer con la deuda? Podemos siempre había hablado de auditar la deuda y no pagar la parte que considerasen ilegítima. ¿Por qué tengo que pagarle yo la deuda a los bancos? ¿Por qué tengo yo que pagarle con mi salario, con mi trabajo, la deuda a los ricos? Que cuando les dices hagamos una auditoría pública de la deuda porque es una vergüenza que la gente normal tenga que pagar la cuenta de los bancos, te dicen no, que es que hay que ser responsables. Ahora matizan. En función de esa auditoría ciudadana se diseñará una reestructuración de deuda y que en su caso
se impondrán quitas. Nadie nos fiará, nadie nos venderá a crédito. No podremos comprar del exterior ni medicinas, ni alimentos, ni petróleo, ni nada. De lo que estamos hablando no es de que la deuda no se pague, de lo que estamos hablando es que de la deuda respondan aquellos en los que en realidad la han generado. Y en el caso del rescate bancario, estos serían las entidades financieras privadas. Lo que pasa es que ahí hay un problema básico. El prestamista no sabe en qué se va a gastar exactamente el euro concreto que ha prestado al político. Se puede gastar en sanidad o se puede gastar en rescatar a la banca o en rescatar a una constructora. Por lo tanto, es muy difícil determinar qué parte de la deuda sería legítima o sería ilegítima. Tras analizar el sueldo para todos, la idea de trabajar menos, hasta dónde da la lucha contra el fraude y qué hacer con la deuda, pedimos una valoración final sobre las propuestas económicas de Podemos. El programa económico de Podemos lo que hace es enconar las tendencias devastadoras que han asolado la economía española. Considero que nuestras propuestas económicas son de sentido común, que son propuestas urgentes, que son propuestas pensando en las necesidades de la gente y que son propuestas que necesitamos. Es un programa muy parecido al que cualquier partido socialdemócrata hubiera hecho a finales de los 70, principios de los 80. Para ser exactos, el programa de Podemos de 2014 podría recordar al del PSOE de 1977. Subir los impuestos a los ricos, reducir la jornada laboral y asegurar unos ingresos mínimos. No solo se parecen los programas. ¿Qué vamos a ganar? Estamos aquí para ganar. En la construcción de una España distinta y mejor. Estamos aquí para cambiar el país. La oligarquía más insolidaria de Europa. La casta. Que ya estamos cansados de los que dicen que hay que apretarse el cinturón y exhiben sus tirantes, aunque sean con la bandera nacional. Las empresas que cotizan en el IBEX 35, ni a los millonarios con pulseritas rojigualdas. Una enseñanza gratuita. Y escuelas públicas. Desde la libertad y desde la soberanía reconquistada. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La prueba está aquí hoy. El éxito electoral de Felipe González en el 82 deriva de un mensaje perfectamente equiparable al centro-izquierda europeo. Si se hubieran mantenido en el radicalismo, seguramente eso no hubiera ocurrido. Si Podemos es capaz de evolucionar, podrá competir por ese sector de opinión. Desde luego me quedo con Felipe González y con la transformación que provocó en este país. La imagen de modernidad, de romper con el pasado, de renovarlo todo, pues también sería otro paralelismo con el PSOE de los 70 y 80, pero yo veo muchas diferencias. El contexto es totalmente diferente y por tanto resulta muy difícil establecer paralelismos en el programa que puede proponer Podemos y el que tenía el PSOE de González en su momento. Yo creo que es demasiado difícil. El discurso de Felipe González no tiene nada que ver con el discurso de Podemos hoy. Hoy Podemos lo que denuncia la situación económica, la situación social, y el discurso de Felipe era cómo conquistamos la libertad y la democracia.